Ahora nos toca ver el libro de Números, el cuarto libro que Moisés escribió, el cuarto libro de la Biblia. Y pues el título Números viene porque habla de dos censos que se hicieron, uno al comienzo del libro y otro a la conclusión o cerca de los últimos capítulos de Números. Y el primer censo era para ver cuántos varones para la guerra de 20 a 50 años tenían el pueblo de Israel. Y vemos de que nos da un total de un poquito más de 600,000 soldados, 600,000 individuos que podían estar listos y prestos para poder defender a Israel. 600,000 varones solamente, fíjese. Y luego faltan las mujeres, los niños, era un gran grupo. Pues la primera parte del libro de Números, el pueblo se encuentra en el monte Sinaí, donde habían recibido las tablas de Moisés y todo lo que Éxodo nos explica. Es una continuación de la preparación para entrar a la tierra prometida. El libro de Números nos lleva hacia ese viaje que va a ser el pueblo de Dios. Y hay también en la primera parte del capítulo 1 al 9, instrucciones para los levitas y los nazareos. Hay cosas reglamentos que Dios puso para ese grupo de sacerdotes y esos grupos de hombres dedicados que son los nazareos, como por ejemplo Sansón fue uno de ellos que fue y estuvo bajo eso y no cumplió, ¿verdad? Pero eran las instrucciones. Pero más que nada también lo importante de esa sección del 1 al 9 es la preparación para la segunda Pascua, que viene siendo la celebración de cuando fueron liberados de Egipto el pueblo de Dios. La primera fue allá en Egipto cuando entró el ángel de la muerte y si no había sangre en el portal de la casa, de la puerta de la entrada, entonces había muerte. Pero ahora iba a ser cada año una celebración para el pueblo de Dios. Pues de ahí iban a viajar hacia el monte Parán y ahí es donde comienzan las quejas. Ya estaba el pueblo quejándose y repelando por eso, por lo otro. Pero la primera cosa que empiezan ellos a quejarse es de que no tenían carne. Fíjese nomás, carne. Entonces Dios se fastidió de que les dio carne por un mes. Godornices caían del cielo y por un mes, hasta por las narices, dice la Biblia, le salía la carne, porque ya no querían nada con carne pues, después de un mes de todos los días, porque no estaban conformes con el maná que ellos estaban recibiendo todos los días. Y pues también otra cosa que pasa en esta porción cuando van hacia Parán, Aarón y Miriam empiezan a murmurar a Moisés acerca de su esposa, de su mujer, que era una cusita, o sea, era de otro grupo, de otra población, y que estaban discriminando más bien a Moisés porque se casó con una mujer que no era judía o israelita. Empiezan y a repelar ellos también, y Dios castiga a Miriam, le da lepra y luego la sana, y Aarón se asustó, pero como quiera él pudo entender de que no debían de murmurar contra Moisés y contra el Señor. Pero luego continuaron entonces allí en Parán por un tiempo, y ahí es donde los 12 espías son mandados, porque Dios ordena a Moisés que escoja uno de cada tribu, un líder de cada tribu, para que fueran a la tierra prometida para ver y dar un reporte a su regreso para examinarla y ver cómo está por allá. Al regresar hay un reporte de 10 que trajeron un reporte negativo y 2 que trajeron un reporte positivo. Vemos de que el pueblo es alterado aquí, y es donde más adelante vamos a hablar, y el mensaje va a estar basado en esta porción
que es muy crítica y que los profetas y los apóstoles hablaron de este evento que podemos aprender también nosotros, la iglesia. Entonces reciben un castigo de 40 años de parte de Dios por los 40 días que estuvieron en el desierto vagando. Los 40 días que los espías estuvieron en la tierra de Canaán, ahora en el desierto iban a estar 40 años el pueblo de Dios, y toda persona de 20 años para arriba, no iba a entrar a la tierra prometida. Qué trágico, qué triste. No está hablando del cielo, está hablando de la tierra prometida, de lo que Dios quería para ellos. Eso era la tierra prometida. Y la última parte del capítulo 20 al final, que son 36 capítulos del 20 al 36, entonces aquí es donde ya vemos a una nueva generación que Dios prepara para que entren a la tierra prometida. Y en el camino hacia allá, al destino de ellos, destruyen a 2 naciones y no los pueden parar al pueblo de Dios. Pero se topan con Moab, y aquí es donde está el rey Balac, y también se introduce al profeta Balaam. Hay mucha instrucción acerca de este falso profeta que trató Balac, el rey Balac, de darle un incentivo monetario de buena cantidad, estoy seguro, para maldecir al pueblo de Israel, porque ya le tenía miedo Moab, que era la nación Moab. Y entonces el rey Balac lo contrató, y pues Balaam a todo costa quería venir para cumplir con eso, y Dios le dijo que no, ¿verdad? Y aún la asna, ahí está la historia de la asna que habla, lo detiene y lo salva realmente. Y pues es una buena historia para contar, pero es real, aquí está en el libro de los Números. Y aquí entonces es cuando Balaam nos enseña a seducir al pueblo de Dios hacia las mujeres, las muchachas, y a los falsos dioses otra vez, a Balaam. Y con ello caen 24,000, más o menos, dice ahí, personas perecieron por este incidente de que cayeron algunos, y con eso causó la muerte de 24,000. Entonces Balac y Balaam y la nación de Moab fueron devoradas, caídas y destruidas por esta nueva generación de Israel, y mueren junto el rey Balac, Balaam y este pueblo. Entonces aquí también en esta última sección del libro de Números sobresale Josué. Y Josué es elegido por Dios para continuar el viaje a entrar a la tierra prometida, porque ni Moisés y Aarón se había muerto en este capítulo. En este libro muere Aarón, y más adelante ya está que Dios dice Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, indicando que iba a morir antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Eso es más o menos un vistazo al libro de Números, que tiene bastantes buenas historias. Les recomiendo que lo lea un día, se siente una semana y lea el libro de Números, lo quiebre en partes, y tiene muchas ilustraciones y ejemplos para nosotros que podríamos aprender. Hay un texto favorito que está en Números, que podría decir de muchos que hay, pero un texto clave y que yo creo que es favorito, se encuentra en Números 6, y es el versículo 24 al 26. Números 6, 24 al 26, que dice, es la oración sacerdotal. Jehová te bendiga, dice esta oración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la culminación de una oración sacerdotal hacia el pueblo de Dios, y todavía la usa la iglesia, ¿verdad? Pero porque es una oración bien hermosa que encontramos en el libro de Números. Y eso nos trae al mensaje de esta hora, que se encuentra
y lo vamos a ver en el libro de Números 13 y 14. Y ahí vamos a ver el poder de un espíritu negativo. Si algo podríamos aprender de este libro es el peligro, el impacto y la influencia que tiene un espíritu negativo. Y por eso podemos irnos al otro extremo en nuestro día en que está un espíritu positivo. Y yo creo que tenemos que ser positivos, pero podemos irnos al extremo en qué cosas nos vamos a poder tener un espíritu positivo, que hoy en nuestro día es lo que está pasando, que está en una manera en extremo. Pero vamos a ver entonces el poder de un espíritu negativo, y la historia se encuentra en medio, cuando estaban en Parán. ¿Se acuerda que mencioné Parán, el monte Parán? Que Dios le dice a Moisés en el capítulo 13 que, que fueran a reconocer la tierra de Canaán y que enviara a algunos líderes, hombres, varones que fueran, y Dios seleccionó 12, uno de cada tribu, que fuera, y ellos entonces de cada tribu, uno de los diferentes líderes fue puesto para que fuera una persona como Josué, como Caleb, y otro de cada tribu salieron y partieron y entraron. Vemos primeramente que estos hombres fueron escogidos porque eran hombres de influencia, eran líderes que estaban ellos según de lo mejor. Pero como vamos a ver que no siempre es así. Ahora, los envió Moisés a reconocer, dice el versículo 17 del capítulo 13, estoy ya dando un vistazo al libro de Números 13, y dice que los envió a reconocer la tierra de Canaán, y ellos subieron, y ya entraron y vieron todo lo que había, vieron el terreno que era fértil y que había muchos árboles, y empezaron a examinar y trajeron para atrás fruta, trajeron el famoso ejemplo que hay, cortaron un sarmiento con un racimo de uvas y se tomó a dos que los trajeron en un palo, fíjese, y hubo también otras frutas como granadas y higos, y entonces entraron, pero cuando llegan para atrás, y eso es lo importante, el mensaje que traen estos espías, estos 12 que regresan, hay un reporte que es, podríamos decir, el reporte negativo. 10 de los espías dijeron que no había manera que ellos podían tumbar, o estaba muy fuerte esta gente. Sus ciudades eran grandes, fortificadas, y luego habían gigantes. Los hijos de Aná, que ellos sabían que esos eran hombres altos, grandes, guerrilleros, y luego había todos los demás grupos. Y cuando empezaron a oír eso, ese reporte de estos 10 espías, pues la gente comienza a reaccionar. Pero al mismo tiempo hubo dos reportes que primero Caleb habló y luego Josué, tratando de persuadir, que les dijo, por ejemplo, Caleb en el verso 30, subamos luego y tomémosles posesión de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los varones que subieron con ellos, o sea, los otros 12, los otros 10, quiero decir, espías que trajeron el reporte negativo, dijeron, no, 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 nosotros no podemos vencerlos y vamos a ser devorados. Nosotros somos como langostas, somos pequeños y ellos son gigantes, no vamos a poder nosotros derrotarlos. Entonces el pueblo, después de que estos hombres oyeron el reporte, y por eso es importante tener cuidado que oímos, porque a veces oímos mensajes que sí son negativos, o sea, cosas falsas, cosas que exageradas más bien, porque ellos exageraron y el pueblo se creyó. Porque en la segunda cosa que quiero mencionar aquí es que el pueblo se rebeló entonces por este reporte que recibieron, no escucharon el reporte positivo. La influencia de los 10, la mayoría, tomó lugar.
en una manera que el pueblo se rebela contra Dios. Y dice la Biblia que toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró toda esa noche de temor, de coraje, de miedo, y hacen una oración peligrosa. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado, que es lo que oramos. Este pueblo, fíjese lo que oró en una manera triste, dice el versículo 2 del capítulo 14, dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Esa es una oración que Dios está escuchando. Le están diciendo a Dios que hubieran muerto mejor en Egipto o en el desierto antes de que esta gente de la tierra prometida, según, y que los devorara. Entonces, en la emoción de la gente, empiezan a hacer planes, y dice el versículo 4 que agarran a un líder, a un capitán, para a ver que los ayude a regresar para atrás a Egipto, dicen. Y pues el pueblo entonces hace planes para regresar a Egipto. Por eso Egipto es un símbolo del mundo, que el hombre quiere mejor irse para atrás de donde salió. ¿Se imagina usted regresar a la condición que estábamos antes? Que eso es lo que el enemigo trata de que nosotros pensemos de ese modo, que allá la teníamos mejor que ahora. Porque ahora estamos en pruebas o dificultades o cosas que quizás están más allá de nuestro alcance o de nuestro poder. Y pues eso es lo que Dios está probándonos, que confiemos y dependamos en Él. Que no importa la circunstancia, no importa lo que está al frente de nosotros, Dios tiene poder para poder quitar cualquier cosa. Entonces hablaron hasta de apedrearlos, porque una vez más trató Caleb y Josué de persuadirlos que podían entrar y podían vencerlos. Pero la gente los quería hasta apedrearlos. Y entonces Dios se manifiesta. El tabernáculo comienza a venir Dios a decirles, y habla con Moisés y les dice que iba a castigar, a destruir el pueblo de Dios, pero Moisés hace una oración a Dios para que no mate al pueblo. Fíjese nomás, tiene que interceder Moisés a Dios para que aún se calme, que le dé chance, que tenga misericordia del pueblo. Y sabe que Dios tuvo misericordia, y simplemente dice la Biblia que solamente Dios los castigó por 40 años. Un día por cada día que estuvieron en la tierra de Canaán, 40 días, ahora iban a estar un año en el desierto, o sea, 40 años en el desierto. Esa fue su sentencia. Y todo individuo, toda persona arriba de 20 años no iba a entrar a la tierra prometida. Y así fue. Todos comenzaron en tiempo a morir, y no ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Qué triste que tuvo Dios que castigar al pueblo, y porque no confiaron a Dios. Y pues lo más triste es que dice lo que sucede. Ellos les dio ese castigo, pero los 10 que influyeron, a los 10 que trajeron ese mal reporte, nos da un reporte en la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios con ellos? Fíjese nomás lo que dice. Verso 36 del capítulo 14, verso 36 y 37, dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Estos espías mueren, pero Josué y Caleb, dice, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Dios los elimina a aquellos que causaron que trajeran este espíritu negativo. Y así es, en nuestro día hay predicadores, hay líderes que en vez de motivar, inspirar al pueblo de Dios hacia la fe, hacia a la instrucción verdadera de quién es Dios,
cómo es Dios y todo el poder que tiene Dios, llevan a la duda al pueblo, a la gente, a la incredulidad, como pasó con esta historia que tenemos en el libro de Números, que nos puede ayudar y que los profetas dan esta historia como ejemplo. Y luego también en el Nuevo Testamento tenemos a Pablo mencionando de que aprendamos lo que le pasó al pueblo de Dios. Hay varias lecciones que quiero dejar con usted para que podamos aprender de este libro y de estas clases de situación que pasó entre el pueblo de Dios. Primeramente está el peligro de murmurar y repelar contra Dios y contra sus líderes. Tenemos que tener mucho cuidado porque el impacto que hace esto es que nos hace negativos y tenemos que tratar de ver las cosas con otra perspectiva. Así como Josué y Caleb, que vieron las cosas de otro modo, que sí había gigantes, pero Dios es más grande. Dios es el gigante más gigante que hay. Nadie puede contra nuestro Dios. Hay un peligro de murmurar porque los malos negativamente espíritu que hay se cría por oír palabras y influencias negativas. Tenga mucho cuidado a quién oye, qué oye usted cuando ahorita especialmente que puede entrar a los mensajes que están por el internet o por audio o por diferentes maneras. Tiene que tener mucho cuidado porque puede causar que especialmente si la persona tiene una capacidad de hablar pero no está viviendo la vida cristiana, entonces qué triste va a ser para se da cuenta de que es un falso testigo y testimonio. Ahora, otra cosa que podamos aparte de ello, no hay enemigo que Dios no pueda eliminar o remover. O sea que no importa qué nivel llegue el enemigo a querer tratar de intimidar al pueblo de Dios, el enemigo no puede contra Dios. Dios siempre va a ser vencedor. De alguna manera u otra, Dios va a eliminar o remover todo obstáculo que se ponga enfrente del pueblo de Dios. Igual a hoy, Dios nos va a poder y nos ayuda para que podamos nosotros ser victoriosos. Ahora, el impacto también que quiero que queremos es de que hay un espíritu negativo que siempre está listo para entrar en cualquier generación y cualquier generación que tenga esta clase de espíritu negativo perece. Así como esta generación pereció, todo individuo de 20 a cualquier edad de 20 para arriba pereció por un espíritu negativo de no creer y confiar en Dios. Tenemos que tener cuidado porque esto se desparrama e influye a los demás como ahorita. Es muy fácil en el espíritu que hay de la pandemia y de todas las cosas que están pasando en nuestro día, está causando que la gente se convierta y se haga y tenga un espíritu negativo, y tenemos que tener cuidado para que no también caigamos en duda e incredulidad como cayó el pueblo de Dios. Y luego, lo más importante, necesitamos más varones como Josué y Caleb. Esta es la clase de varón que necesitamos, hombres de fe, hombres que ven y creen a Dios y saben que Dios es el vencedor, que tienen como cuando Pablo dice más adelante, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces podemos ver que el impacto y el poder de un espíritu negativo puede traer destrucción, desánimo y desvío y confusión. Necesitamos pedir a Dios que nos dé la fe que tenía un Josué, un Caleb, que ellos confiaron a Dios y ellos son los únicos que pudieron, ni Moisés pudo entrar, simplemente también porque desobedeció a Dios y a causa de ello fue algo leve y simple, y está la historia en el libro de Números que desobedeció Moisés en una cosa que causó el enojo en él, y el pueblo de Dios causó aún hasta Moisés que no entrara. Pero vemos de que Josué y Caleb entraron a la tierra
y guiaron al pueblo de Dios a la tierra prometida. Esperamos que usted estudie la Biblia, lea la Biblia. Hay mucho material que nos puede ayudar a vivir mejor para Dios. Como aquí, no tener un espíritu negativo, que Dios le dé un espíritu positivo, confíe en Dios. No importa su circunstancia, no importa que hasta lo máximo que pueda venir a atacar a nuestras vidas, tenemos a un Dios más poderoso y victorioso. Y en Él confiamos. Que usted confíe en Él, ponga su fe en ese Dios todopoderoso. Vamos a orar a Él. Gracias le damos a nuestro Dios porque nada es imposible para usted. No importa qué cosa se interfiere o interponga para pararnos, usted tiene todo poder para que nos dé la victoria. Ayúdenos a confiar como Josué y Caleb, que seamos como esos dos varones de fe que trajeron ese buen reporte, que nosotros también, Señor, podamos recibir esa buena instrucción para poderle serle fiel. Guíe a su pueblo hoy en este día, a su iglesia. Esté con mi hermano que me escucha, mi hermana, y a cada quien que está viendo y oyendo su palabra, Señor. Que sigamos fiel a usted en estos tiempos. Porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.